¿Qué tal? Buenas noches, con todos compañeros, profesor. Esta exposición de la reforma agraria del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, el tema principal fue, ¿fue beneficiosa o no la reforma agraria del gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas? Postura, sí fue beneficiosa. El primer punto son los antecedentes. Antes de 1969, el Perú tenía una estructura agraria sumamente desigual. La tierra estaba concentrada en pocas manos. Grandes hacendados o empresas extranjeras controlaban la producción, mientras de miles de campesinos trabajaban como peones sin derecho ni acceso a la propiedad. En campo, vivían una situación de injusticia y atraso, con altos niveles de pobreza, analfabetismo y marginación. El Estado, dominado por la oligarquía, no había impulsado ninguna reforma real que beneficiara al campesinado. En este contexto, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderado por el general Juan Velasco Alvarado, tomó el poder en 1968 y propuso una profunda transformación estructural del país. Bueno, doy paso a mi cito compañero, que hablará de la descripción de la reforma agraria. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Eric García Espinosa y bueno, voy a hablar del punto 2, que es descripción de la reforma agraria. El 24 de junio de 1969 se promulgó el decreto de ley 17.716, conocida como la Ley de Reforma Agraria, pues su objetivo principal era eliminar el sistema feudal y redistribuir la tierra entre quienes la trabajaban. Pues el lema era claro: campesino, el patrón no comerá más de tu pobreza. Del mismo modo, las principales medidas fueron la expropiación de los grandes latifundos, entrega de tierras a cooperativas y comunidades campesinas, creación del CINAMOS, que es Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social, y promoción de una nueva identidad nacional basada en la justicia social y la inclusión. Del mismo modo, doy paso a mi compañero para el siguiente punto. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Víctor Chivana. Me toca el tercer punto, de que es lo que vamos a plantear la controversia y la postura del grupo. La reforma agraria ha generado un debate que continúa hasta el día de hoy prácticamente. Muchos dicen que fue un fracaso económico, otros que sí fue bueno, que implementó las medidas que ya tenemos hasta ahorita. Prácticamente es es una controversia que se sigue dando hasta los días de hoy. Nuestra postura en este caso es que sí fue beneficiosa, ya que rompió con siglos de injusticia social y dominio oligárquico, como lo mencionó el compañero en un momento atrás, ya que todos vivían en haciendas dominadas por estos patrones que prácticamente no daban oportunidad de crecimiento al campesino, ¿no? Tú vivías como campesino, morías como campesino, y igual tus hijos, tu descendencia completa, ¿no? No había esa oportunidad de emerger, de crecer. Otro punto que también dio como beneficiosa esta reforma agraria, que dio dignidad, identidad y poder político a los campesinos. Se sabe bien que no a todos, ¿no? Porque la reforma agraria en cierto punto no fue beneficiosa para todos, ya que en ciertos casos no a todos los campesinos se le dieron tierras, no a todos se le dio la justicia en teoría necesaria, pero a los que sí se pudieron formar y crear empresas, o sea, tener un poco más de beneficios. La Otro punto es que inició un proceso de transformación social profunda que sentó las bases para un país más igualitario, un país como el que tenemos ahorita, ¿no? Que de cualquier parte del Perú puede alguien crecer, emerger, ser su propio jefe, ser empresario, y lo han demostrado, ¿no? Muchas personas que han podido crear industrias, que han podido crear grandes empresas, que ahora ¿cómo se llama? Compiten internacionalmente con otras empresas de otros países también, ¿no? Eso es nuestra postura y nuestra postura a todo lo de la reforma agraria. Muchas gracias, profesor. Pues seguimos con nuestro siguiente compañero. ¿Qué tal? Buenas noches, profesor. Le habla Jean Paul Estela y yo les voy a hablar un poco sobre las consecuencias políticas que hay, ¿no? En este caso, políticamente, la reforma agraria, como podemos ver, tenemos, por ejemplo, debilitó el poder de la oligarquía tradicional y cambio
la estructura del poder en el país, ¿no? Por otro lado, pues podemos ver que básicamente dio voz a sectores rurales históricamente excluidos, promoviendo su participación en la vida política. También reforzó la idea del Estado como agente de cambio social. Aunque el régimen fue autoritario, su política impulsó una nueva conciencia nacionalista y popular que influyó en la política peruana durante décadas, ¿no? Por otro lado, también podemos ver el tema de las consecuencias económicas, ¿no? Básicamente, económicamente, la reforma tuvo, digamos, resultados mixtos, pero también a veces importantes que, por ejemplo, se eliminó la estructura feudal improductiva y se impulsó la redistribución de tierras como tal, ¿no? Se crearon cooperativas agrarias que en sus primeros años aumentaron la productividad agrícola y modernizaron ciertos cultivos, ¿no? También, por otro lado, se promovió la industrialización del campo con apoyo estatal. Es cierto que luego, por mala gestión y crisis económicas, algunas cooperativas quebraron, ¿no? Sin embargo, el impacto estructural fue positivo. La tierra dejó de ser, digamos, un privilegio para pocos y se convirtió en un derecho social, ¿no? Como tal, ¿no? A continuación le doy paso a mi compañero que va a explicar un poco sobre el tema de las consecuencias sociales, ¿no? Buenas noches, profesor. Mi nombre es Jorge Keller García Huanca. Pues voy a dar el punto número 6, que serían las consecuencias sociales. Pues desde el punto de vista social, los beneficios fueron pues aún más notables, ¿no? Miles de campesinos se convirtieron en propietarios o socios de las cooperativas. Entonces, y también pues se expandieron programas de educación rural y alfabetización, ya que muchos de los campesinos pues no tenían ni una educación básica, pues, ¿no? Entonces, con respecto a esto, pues se alfabetizó a la gran mayoría. También tenemos lo que son se fortaleció la identidad cultural andina y el orgullo por los indígenas. También se redujeron las brechas entre el campo y la ciudad y se promovió la movilización social. En palabras del historiador, bueno, Antonio Zapata, pues indica que la reforma agraria no fue perfecta, que digamos, ¿no? Pero cambió para siempre la relación del Perú con sus consecuencias, bueno, con su mundo rural y pues la historia se cuenta sola, ¿no? Continuamos con las conclusiones, que es con mi compañero. Bueno, continuando ya, como cerrando ya las conclusiones, ¿no? La reforma agraria fue un proceso necesario y justo, aunque a lo largo de su ejecución tuvo muchos errores, logró transformar profundamente la estructura social y política del país. Fue beneficiosa porque sembró la semilla de la justicia social, eliminó también el sistema de desigualdad y abrió el camino a una sociedad más consciente de sus derechos, ¿no? Hoy, más de 50 años después, su legado sigue siendo la búsqueda de un Perú más equitativo, con tierra, dignidad y oportunidad para todos. Seguido de ello, voy a citar algunas referencias en formato APA. El primer autor que hemos citado es Velasco Alvarado, en el año 1969, y con la Ley de Reforma Agraria del Gobierno Revolucionario del Perú. El segundo autor es Zapata, en el 2019, de la reforma agraria en el Perú también, el balance histórico, Fondo Editorial de la Universidad Católica. Eso sería todo. Muchas gracias.